i3 9100F, un procesador el cual ha sido bastante importante para el hardware de gama baja en general, siendo una opción bastante recurrida por una gran cantidad de usuarios, y me incluyo. Es por esto que en el video de hoy veremos si vale la pena esta CPU en 2021. Cabe recalcar que en el pasado ya hicimos un video hablando de si valía la pena este procesador. Pero como ya ha pasado bastante tiempo, veamos si sigue siendo una buena opción, pero en la actualidad. Antes de seguir con el video, no olvides de dejar tu like y suscribirte, ayuda muchísimo. Sin nada más que decir, veamos si vale la pena el i3 9100F en 2021. Primero, veamos un poco de sus características en general. Este procesador posee 4 núcleos y 4 hilos, una frecuencia básica de 3,6 GHz y una frecuencia turbo de 4,2 GHz, un caché de 6 MB, un TDP de 65 watts, una litografía de 14 nanómetros, soporte de la frecuencia RAM hasta 2400 MHz y un socket LGA 1151V2. Igualmente, este procesador en específico no posee gráficos integrados, ya que corresponde a un modelo F en Intel, por lo cual para utilizar una PC con esta CPU sí o sí es necesaria una tarjeta gráfica dedicada. El precio de esta CPU en la actualidad, por lo menos aquí en Chile, es de unos 100.000 pesos chilenos, donde se puede ver que ha aumentado su precio en estas últimas semanas y meses. Y bueno, en general la mayoría de características enfocadas en el rendimiento están bastante bien aún en la actualidad, ya que permite que este procesador se desarrolle bastante bien en diversos ámbitos. Por ejemplo, para multitareas, que comprende a todo lo relacionado con edición de videos, fotos, músicas, uso cotidiano para trabajar, entre otras tareas básicas, el rendimiento es bastante bueno, permitiendo ejecutar una gran cantidad de estas tareas sin grandes problemas, aunque con ciertas limitaciones dependiendo de varios factores, como por ejemplo la aplicación que utilices, cuán grande sea el archivo en el cual estés trabajando, e igualmente la cantidad de memoria RAM que tenga tu computador, ya que es bastante importante si hablamos en el ámbito de multitareas, y bueno, entre otros factores que pueden afectar al rendimiento. En mi caso, yo llevo utilizando esta CPU por más de un año y he podido realizar estas multitareas la mayoría de veces bien, sin grandes problemas, tanto en edición de videos, de fotos, una multitud de trabajos y hasta para hacer directos. Aunque bueno, en este último caso no es como lo más óptimo, pero de poder se puede. Claro está que cuando realizaba algún trabajo exigente, más específicamente en edición, el procesador funcionaba al 100%, generando en algún que otro momento microtirones, o igualmente demora en realizar acciones, pero aún así su rendimiento en la actualidad es bastante bueno para ser una CPU de gama baja con características pues no muy altas. Y si quieres iniciar en este ámbito de multitareas de una forma no muy exigente o profesional, es una buena opción. Ahora, si nos vamos al otro ámbito, o sea, el gaming, este procesador es un complemento de rendimiento en este ámbito, ya que la CPU no influye mucho en los juegos, lo que más influye son las tarjetas gráficas, por lo cual este rendimiento varía muchísimo dependiendo de qué GPU coloques a tu computador con este procesador. En mi caso, yo tengo una GTX 1650 Super como tarjeta gráfica y en general me permite jugar a una buena cantidad de FPS la mayoría de juegos actuales, con buenas resoluciones e igualmente calidades gráficas. Aunque este procesador va bastante bien y cumple su función de acompañar en una gran cantidad de juegos, en otros básicamente no da el rendimiento necesario para acompañar a la tarjeta gráfica, generando el tan famoso cuello de botella, sin tener la posibilidad de aprovechar el rendimiento real que podría llegar la GPU, aunque el procesador en esos momentos esté al 100% dando la vida, y por esto es que en ese caso no es muy positivo, y lo digo por experiencia, que no solo pierdes rendimiento, sino que te afecta y hasta en el juego puedes encontrar algunos tirones de vez en cuando, al tener tu procesador funcionando a un porcentaje tan alto. De todas formas, con cualquier tarjeta gráfica que sea de igual o menor rendimiento que la GTX 1650 Super, este procesador cumplirá su función de acompañar y de una buena forma. Ya que vimos un poco su rendimiento, ahora veamos algo más pero en comparación a otros procesadores. La mayoría de estos es superior en rendimiento al i3 9100F. Recordemos que este procesador es de gama baja, no tiene un rendimiento muy bueno y hay muchísimos procesadores que son superiores. Pero el ejemplo más cercano y probablemente la mejor comparación podría ser con el i3 10100F, una CPU de generación mayor, la cual en comparación es superior tanto en el ámbito de multitareas, en
diversos benchmarks, como igualmente en una gran cantidad de juegos en la actualidad, ganando por una buena cantidad de FPS. Tampoco es un rendimiento pues brutal de diferencia ni nada por el estilo, pero en los dos casos se nota una mejora con el i3 10100F, por lo cual en comparación este procesador es superior. Por temas de precio, el i3 10100F en el momento que estoy grabando este video y aquí en Chile, y repito, aquí en Chile, el caso específico de Chile, está más económico que el i3 9100F, con una diferencia de 10.000 pesos chilenos, que la verdad pues no es mucho, pero no debería ser lo común, ya que el i3 9100F debería costar menos que el i3 10100F. Pero aún así la situación en el momento en que estoy grabando este video es contraria, así que en todos los sentidos pues convendría más optar por el i3 10100F, ya que te va a entregar un mayor rendimiento por un menor precio aquí en estos momentos en Chile. Eso sí, aquí en Chile, y lo vuelvo a repetir que estoy hablando específicamente en este caso de mi país, las placas madres para este procesador, o sea el i3 10100F, están bastante caras, teniendo una gran diferencia a comparación de las placas madres para el i3 9100F, por lo cual si buscamos por ejemplo la placa madre más económica que sea para el i3 9100F y la placa madre más económica que sea para el i3 10100F, sumado a sus dos procesadores correspondientes, nos sale más económicos adquirir el i3 9100F con su placa madre H310, que anteriormente tiene que tener alguna actualización de la BIOS para que funcione con este procesador. Y bueno, como dije, es el caso de Chile, esta comparación y todo eso. Es gracias a esto que llegamos a responder la pregunta del video: ¿vale la pena el i3 9100F en 2021? Y la respuesta es que sí. Se pueden realizar una gran cantidad de multitareas con un buen rendimiento, mientras estas no sean muy exigentes y tengas una buena cantidad de memoria RAM entre otros componentes. Igualmente, es posible poder jugar bastante bien una gran cantidad de juegos, dependiendo de la tarjeta gráfica con la cual acompañes a este procesador, con la opción de poder colocar buenas GPUs con buenos rendimientos para que en conjunto vaya bien con el procesador, e igualmente en el juego que tú quieras, siendo este procesador pues bastante económico. No es el mejor de su gama como hace un tiempo atrás, pero sigue siendo una muy buena opción calidad-precio. Ahora, cambiando un poco el tema de si vale la pena o no este procesador en específico, en mi opinión, si pueden aumentar un poco su presupuesto a un i3 10100F con su placa madre correspondiente, que sería alguna H410 como mínimo, sería mucho más óptimo para adquirir mejor rendimiento en general, ya que te aumentaría las posibilidades de hasta colocar mejores tarjetas gráficas en el futuro o realizar las multitareas de una mejor forma. Pero si no tienen esa posibilidad de invertir un poco más, igualmente pueden ir por el procesador de este video, el i3 9100F, y de todas formas va a estar bastante bien. Así que eso, espero que les hubiera gustado y servido el video. Cualquier consulta me la pueden dejar en los comentarios y ahí responderé con el tiempo. Sin nada más que decir, no olviden de dejar su like y suscribirse, recuerden que ayuda bastante. Tienen todas mis redes sociales en la descripción por cualquier consulta. Eso, espero que estén muy bien. Me despido yo, BenjaPS07. Adiós.